a todos, bienvenidos a este Cardio TV sobre ingeniería biomédica y cardiología, cómo caminar juntos. Y bueno, tengo el placer de que me acompañen tres personas que participaron en una ponencia que se realizó ayer en el Congreso, ¿no?, sobre este tema. Por un lado tenemos a Héctor Bueno, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, nos acompaña también Jorge Vélez García, investigador en ciencia de datos de Madrid, que ha colaborado con el doctor Bueno y lo hablamos de su proyecto. Y tenemos aquí a Abdel Hakim, también del Hospital Santa Creu de Sant Pau de Barcelona, que nos va a hablar un poco también del proyecto que hicieron en 3D y el papel de los ingenieros. Entonces, ya, para nada más empezar, pues con Abdel un poco cómo es vuestro proyecto sobre impresión 3D, gemelos digitales, todo esto y el papel en la cardiopatía estructural. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, hola Rafa, hola Héctor. Ayer ha sido una muy buena sesión. La verdad que es la importancia de la sinergia con los ingenieros que tienen que estar con nosotros en el hospital y estar con nosotros mano a mano. Y gracias a esto, de verdad que hemos podido un poco llevar lo que es la impresión 3D, los gemelos digitales, a lo que es a la práctica clínica, ¿no? En nuestro caso, ya sabía que nosotros empezamos hace como 5 años como casi jugando y ahora lo tenemos más bien integrado en la práctica clínica, donde usamos lo que es el modelo 3D o la simulación en sílico o los gemelos digitales para la planificación de las cardiopatías, todo el procedimiento de cardiopatía estructural, ¿no?, compleja. Y ahora es de nuestro día a día. Entonces, César, que es nuestro ingeniero, que es el que lleva todo el tema del modelado, ya sabe sobre cierre de rejuela igual que los hemodinámicos, igual la imagen. Yo creo que es ¿no? Y nosotros ayer también hemos hablado de que, ¿no?, cada vez estas indicaciones clínicas se van expandiendo y nosotros tenemos la obligación de buscar su validez clínica y ver dónde nos aporta y dónde no, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a pasar también a otro proyecto distinto, ¿no?, que creo que es Cohen en el nombre del proyecto. Entonces, Jorge, ¿cuál ha sido tu papel en ese proyecto? Bueno, pues un poco el estudio en el que estamos involucra tareas de análisis de datos principalmente, que yo en este caso soy ingeniero biomédico especializado en datos, y el estudio básicamente es un estudio que basa en un modelo de visualización y análisis de resultados clínicos combinados. Entonces, con este modelo pues, se puede observar en un vistazo muy rápido mucha información clínica relevante, y no solo clínica, sino también económica. Entonces, bueno, pues el modelo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta que fue necesaria la expansión un poco del modelo, con la inclusión en este caso de perfiles como el mío, pues que incluían tareas ya de análisis de datos más profundos para poder mejorar el modelo, pues, y superar las limitaciones que el modelo tenía inicialmente y que estamos subsanando y que aún continuamos mejorando gracias a pues, todo el tema del análisis de datos y demás. Bueno, Héctor, tú que has trabajado mucho en medicina translacional, temas de básica, ahora ya te metes en otro tema mucho más diferente, ¿no?, que es ya todo este tema del Big Data, el manejo de datos. Como cardiólogo, ¿cómo ves esa interacción con los ingenieros? Yo creo que es esencial. O sea, para mí el punto de partida es: nosotros tenemos ideas, y seguro que a ti te pasa, digo, joder, con la historia, por ejemplo, me obsesiona la historia clínica electrónica, en la que tenemos toda la información y no nos dan prácticamente nada. Entonces, me obsesiona porque nosotros tenemos ideas, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Nuestro proyecto concreto es una idea original nuestra, ¿no?, como visualizar mejor que datos muy complejos, etcétera, pero con la historia clínica electrónica, etcétera, cómo podríamos automatizar, detectar pacientes que se podrían identificar, etcétera. Entonces, nosotros creo que los médicos tenemos ideas, sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Entonces, yo creo que la clave es, si tuviéramos en plantilla ingenieros que nos dijeran cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es esta interacción entre qué y cómo, donde la interacción entre profesionales de salud e ingenieros realmente fructifica. A veces son ellos que te vienen con: yo he desarrollado esto, tengo lo otro, etcétera. Normalmente nos llegan por vía comercial, pero muchas veces en innovación, nosotros trabajamos con la Unidad Politécnica de Madrid también en ingeniería. Entonces, bueno, ves desarrollos, investigación o innovación y pueden hacer. Entonces yo creo que este solapamiento entre los qués y los cómos es lo que realmente lleva al avance. En mi opinión, si esto se pudiera establecer, es decir, tener en plantilla, tener un equipo para poder desarrollar los comos, y hablo de comos no ya de aspectos, por ejemplo, lo de la ingeniería 3D es espectacular, ¿no?, y dispositivos que ya los tenemos en hemodinámica, en electrofisiología, pero ingeniería de procesos.
cómo optimizar una consulta, cómo reducir las listas de espera, cómo optimizar las salas de hemodinámica o los quirófanos. Hay muchísimos aspectos donde los ingenieros nos podrían ayudar en el día a día. Yo quería ahora preguntar también, Abdel, ¿trabajar con un ingeniero os cambió el flujo de trabajo? Totalmente. Totalmente. Nos aporta lo que acaba de decir el Héctor, que la forma de pensar, ¿no? Y al mismo tiempo un ingeniero aprende nosotros la parte clínica, el hospital es tan complejo y como, ¿no? Esta tecnología lo difícil es también la integración y cómo lo, ¿no? Cómo lo integras al tema del AI, pero cómo lo integramos en nuestro proceso, ¿no? Nuestra historia clínica, ¿no? ¿no? Es muy difícil. Nosotros la verdad que nos han dado un gran salto y creo que cada vez estamos más en hemodinámica, en coronaria, en la imagen y creo que debe ser parte de nuestro staff. Pues yo quería preguntarle a Jorge si es fácil trabajar con un cardiólogo. Con algunos más que con otros, o sea, que ten cuidado no con lo que dices. por especialidades, en general, con los cardiólogos. No, bien, bien. O sea, yo personalmente, al ser ingeniero biomédico, por mi formación, ya tengo ese un poco contexto de clínico y entiendo un poco el lenguaje que habláis los médicos, porque es cierto que si solo fuera ingeniero industrial, ingeniero de datos, etcétera, me costaría mucho más ese salto al mundo hospitalario. Pero bueno, al final es ir acostumbrando, al final él tiene cosas que aportarme, yo tengo cosas que aportarle a él, y es un poco lo que ha dicho Héctor también antes, es un poco el equilibrio entre el qué y el cómo. Él digamos, me dice lo que necesitamos, lo que quiere, sus inquietudes, y yo intento siempre pues, buscar la forma de hacerlo. Yo siempre me voy más a lo práctico y pues al final encontramos soluciones. Esa es la realidad. Bueno, doctor, tú que tienes mucha experiencia en esto, ¿qué le dirías a los compañeros de cardiología al respecto de estas colaboraciones? ¿Qué les animarías? ¿No? Pero ¿cómo enfrentarlas de primeras? Porque yo creo que siempre hay un choque fuerte, ¿no? Absolutamente. De lenguaje. Es muy importante. Es en efecto. De hecho, nuestros dos grupos de investigación, el que tengo en el hospital y en CENIC, tiene como filosofía, se llaman, de hecho, son grupos de investigación multidisciplinaria translacional, y es juntar gente de backgrounds totalmente distintos en las que tenemos dificultades para entendernos. Y es cierto que empezar a interactuar con ingenieros cuesta, no es tan sencillo, es muy importante lo del lenguaje. Ellos tienen un lenguaje, nosotros otro, y bueno, y esto con otros especialistas también o con otros profesionales, cuesta al principio. Y yo he visto, porque también lo hicimos con otros grupos de nuestro servicio, que al principio dice, pero que quiere que le diga A o B o no sé cuánto, pero esto no es así, etcétera, porque son así, que necesitan una especie de razonamiento algorítmico que a veces en clínica no es así. Entonces, al principio cuesta, pero vamos, yo si tuviera que hacer una recomendación diría, pon un ingeniero, una ingeniera en tu vida. Creo que superar esa dificultad de los lenguajes primero te ayuda a entender cómo se analizan para buscar soluciones, lo cual es muy útil, y viceversa. Te permite, digamos, a ellos les permite ver un poco esas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, yo diría que hagan la prueba, y además se puede hacer la prueba, por decirlo así, gratis, de manera sencilla, aquellos lugares donde tengáis universidades, grados de ingeniería biomédica, másters y de otras ingenierías, mecánicas en algunos aspectos, ciencias de datos, etcétera, meter estudiantes, meter gente que tenga que hacer prácticas, etcétera, y empezaréis a descubrir un mundo en el que esas protestas que muchas veces tenemos, es que esto no funciona, es que esto no me resulta que hay una persona al lado que igual no tiene que ser un super senior que te puede decir, no, pues esto podéis hacer, y a veces nos ayudaban a organizar las sesiones, organizar información dentro del servicio, comunicarnos, etcétera. Por ejemplo, la comunicación es un problema en todas las instituciones, ellos manejan bien. Eso es lo que diría. Intentadlo donde podáis, aunque sea con estudiantes, con TFMs, etcétera, porque vale la pena. Bueno, perfecto. Yo creo que queda sobradamente claro que el papel de los ingenieros y los cardiólogos está ahí, que tienen que entenderse y que van a aportar mucho a los servicios. Yo nada, finalizar animándoos, si tenéis la oportunidad, pues revisar la sesión y veis un poco cómo es esa interacción entre cardiólogos e ingenieros. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.